Shalom Ajín, Shalom Javerín, Laila todo para todos, porque estoy llevando este tema en una noche, amén. Laila todo para todos. Vamos a llevar un tema libre, un tema que es muy controversial y que también es necesario para todo aquel que viene a formar parte de Israel, amén. Vamos a estar hablando del estudio de la Tevilá, la inmersión, mal llamado bautismo, pero es Tevilá. Tevilá. Baruch ataya abuelo jano meleja olan asher kidishano bemisbotam betzibano laxo betibrei torah beshen Yeshua Hamashiach mel Israel. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach mel Israel. Amén. Biomen. Tevilá. A lo mejor usted lo ha conocido como bautizo, pero es Tevilá, que quiere decir inmersión en agua. Así que por favor, me gustaría que vaya, agarre una libreta y un lápiz para que vaya tomando nota, amén. Yahweh levanta varones y Yahweh sigue levantando varones, siervas, ¿sí? Para que Él vaya ministrando todas las almas nuevas que vienen, que sean ministros de su bendita Torah, amén. El Tevilá, la Tevilá, mis hermanos, debe de ser en el nombre, que es sobre todo nombre, que está en el Tanaj, la mal llamado Biblia, ¿sí? Y es muy clara. Ese nombre, que es sobre todo nombre, mis hermanos, es Yeshua. Yeshua. Shua significa salvación, sanidad. Yeshua significa la salvación, la sanidad. Y Yeshua significa también Yahweh salva. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo sé que hoy muchos hermanos en varias partes del mundo van a recibir este mensaje, ¿sí? Para que se vaya preparando para la Tevilá, para la inmersión en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿sí? De texto base es en Hechos 2:38. ¿Recuerdan? Hechos 2:38. Kefas, Pedro, ministro en el Bet Hamidash, la roca, ¿sí? Mire, vamos para allá, acompáñenme a Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y haga tevilá cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, Hamashiach, para perdón, ahí está un primer punto, para perdón de los pecados, segundo, y recibiréis, tercero, el don, cuarto, del Ruach HaKodesh, cinco, las 5 letras de Yuha y Bajé. Ahora vemos, mis hermanos, el poder, ¿sí? Y también el orden. Primero dice arrepentíos. Una persona tiene que hacer teshuvah, mis hermanos, arrepentimiento. Y después ya su vida, poniéndola en orden, puede recibir la tevilá, la inmersión. Si una persona recibe la tevilá y no tiene su vida en orden, de nada sirve, mis hermanos. Tiene que poner su vida en orden.
Yo no digo que tenga su vida perfecta y que conozca a Torah al 100%, no. Yo no digo eso. Pero aquí está claro que arrepentimiento, sí, ya apartarse de los pecados, como dice en Proverbios 28, y entonces se alcanza compasión, se alcanza la bondad. Entonces, mis hermanos, el nombre sobre todo nombre es Yahshua. ¿En qué nombre se hace la Tevilá, mis hermanos? Esto es muy importante. El Tevilá no hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Vamos a Mateo 28, ¿sí? Donde está este supuesto texto. Miren, mis hermanos, estoy yendo desde las bases que están establecidas. ¿Sí? Mire lo que dice en 28:19. La segunda parte, aclarando, fue agregada. La segunda parte. Pero en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, bautizándolos en el nombre de Yahshua. Pero como fue añadido esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces está escrito, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, eso es correcto. Dándole la inmersión en el nombre de Yahshua. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9, Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ejá. ¿Sí? Él es el Abba. ¿Sí? Por medio de Yahshua nosotros recibimos el poder, la guianza del Ruach HaKodesh. Amén. ¿Por qué se hace en agua, mis hermanos? ¿Por qué se hace en agua la Tevilá? El agua es representativa de la Torah también, mis hermanos. La Torah es la palabra de Elohim y la palabra de Elohim se hizo carne. Entonces, la Tevilá es en el nombre de Yahshua. Amén. Aleluya. Es decir, como si cerramos un círculo, por así decirlo. Ahora la Tevilá es sumergirse en el nombre de Yahshua HaMashiach para testificar dos cosas, o sea, se testifica. Número 1, arrepentimiento, ya lo vimos. Se testifica obediencia a Elohim. ¿Sí? Yohanan, el inmersor, Yohanan ben Zacariajo en hebreo, hijo de Zacarías, él hacía tevilot, inmersiones, o tevilán, es singular, tevilot es plural, bautizos. Entonces hacía los tevilot para arrepentimiento. Y entonces esto es importante, mis hermanos. Vamos por favor a Mateo 3:11, mire. El arrepentimiento es testificar, es decir, sí, yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Me aparto de todos mis pecados y recibo mi tevilá en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, eso significa, mis hermanos, testificar obediencia. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os hago tevilá en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os hará tevilá en el Ruach HaKodesh y fuego. Entonces, mis hermanos, la tevilá es en agua. Lógicos si se representa la Torá, la palabra viva de Elohim. Y por eso se hace en el nombre de Yahshua. Vemos un ejemplo de obediencia. Hay varios casos de obediencia.
pero uno es el de Hechos capítulo 8. Vamos para allá, Hechos 8. En Hechos 8, aquí ya lo sabes tú, ¿sí? Esto ya lo sabes, ya lo sabemos. Todo aquel que ya tiene tiempo leyendo la palabra, este ya se lo sabe de memoria. Tenemos que entender, mis hermanos, que viene una multitud a formar parte de Israel. Bendito es Abba Yahweh, que está trayendo todas las almas que van a ser salvas. Vienen a formar parte de esas 10 tribus perdidas. Efraín. Bendito sea nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Muchos vienen del catolicismo, mis hermanos. Sí. De los gnósticos o del cristianismo. No sé si tú ya lo sabes. Bueno, entonces, por obediencia, mis hermanos. El eunuco, por obediencia que ministraba Felipe, recibió Tevilá en Hechos, capítulo 8, verso 35. Mire. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció la besora de Yeshua Hamashiach. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo reciba la tevilá? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yeshua Hamashiach es el Hijo de Elohim. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le hizo tevilá. Aleluya, mis hermanos. Ahora el mitben es también tevilá. Sí. Sin embargo, mis hermanos, en Rash Shaul, Pablo, él recibió tevilá, lógico, ya había hecho mitben. Él era judío de la tribu de Benjamín y era muy doto en la Torah, a los pies de Gamaliel. Pero eso no impidió que él recibiera tevilá. Entonces Rash Shaul, vemos en Hechos 9:18, sí, que también ya conocen la historia, Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose recibió tevilá. Ahí está. Entonces ciertamente hacemos mikveh, mis hermanos. Nosotros los varones, antes de cada moed, cada festividad, antes de Shabbat, lógico, es una fiesta. Las hermanas mujercitas hacen su mikveh en ciertos días. Eso ya lo saben ellas también, ¿sí? Durante la purificación de su periodo menstrual. Pero eso ya lo saben también ustedes, ¿sí? Tevilá. ¿Cómo testificar arrepentimiento y obediencia a Yeshua Hamashiach, mis hermanos? Ahora había una mujer de nombre Lidia. Vamos a Hechos 16, mire. Y hay muchos ejemplos más. Ahora todos los que tenemos tiempo y nos hemos mantenido en santidad para cabot de Yeshua Hamashiach, sí, así lo recordamos, esto ahorita. Nuestro momento cuando recibimos la tevilá en el nombre de Yeshua, mis hermanos, venía una emoción realmente al alma para los que hemos seguido en santidad, pero no solamente emoción, porque uno no se salva por emoción, sino que era un gozo de que íbamos a recibir el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. Miren, Hechos 16, 14 al 15 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo y el Adón abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. Y cuando recibió Tevilá y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón,
entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces aquí, mis hermanos, fue sumergida, bautizada. Se le hizo Tevilá. Para que se entienda, mis hermanos, para los nuevecitos. Lidia y su familia, entonces no se sabe exactamente cuántos miembros eran. Ahora tenemos el ejemplo del carcelero, ¿sí? También en el libro de los Hechos. No simplemente estoy dando las citas para recibir Tevilá. El carcelero, ¿recuerdan? El terremoto, los cánticos estaban cantando salmos, ¿sí? El Rashaul y Silas, entonces en Hechos 16:29 al 36 dice: él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Shaul y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Adón Yahshua Hamashiach y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Adón a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida hizo Tevilá él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Elohim. Cuando fue Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron aguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Shaul: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en Shalom. Entonces ya sabemos, mis hermanos, recordemos que es un testimonio de Tevilam, de arrepentimiento y que se va a obedecer la Torá. La Tevilá es representativo de morir a los pecados, mis hermanos. Es decir, una persona está bien consciente de que tiene que arrepentirse, apartarse de los pecados. Entonces hay que enseñarle, mis hermanos, qué es la Tevilá. ¿Sí? Es representativo de morir a los pecados. El hombre debe de morir en cuanto a ser pecador. Ahora vamos, por favor, acompáñenme a la carta de los Romanos, capítulo 6, verso 4. Voy a leer nada más en este verso para no confundir mucho. No es que no quiera yo leer todo el contexto. A lo que voy es que no se trata de ministrar toda la carta. Miren, Romanos capítulo 6, verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el Tevilá, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la cabot de Yahweh, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Pero alguien que generalmente nada más lo toma a juego, mis hermanos, o por emoción, como dije anteriormente, no simplemente va a hacer un remojón, o sea, meterse al agua y ya. No está consciente de lo que está haciendo. De hecho, hay una gran cantidad de citas, repito, de Tevilá o de Teviló, plural. Y solo voy dando un resumen. Ahorita vamos a ir a todas las citas. Vamos a ir a todas las citas. Aleluya. Vamos a todas las citas, mis hermanos. Ya le dije, traiga por favor una libreta y un lápiz para que vaya apuntando las citas.
Entonces, como ya miramos, el mismo Shaul habla de inmersiones, que son plural, tevilot. Por eso dice en Hebreos, puede corroborar, Hebreos 6, 1 y 2. El libro de Matillahu. Número 1, mis hermanos, la tevilá como rito y costumbre. La tevilá, inmersión, es un rito hebreo y judío de purificación que aparece en las escrituras, en el texto sagrado. Sí, como vemos a continuación en los siguientes textos, puede usted corroborar en la Torá la instrucción mal llamada ley, en Shemot, Éxodo capítulo 29, verso 4, en Baikra, Levítico 8, verso 6. En los profetas, en los Nevin, Nemías, capítulo 12, verso 30, Tejilín en el Salmo 51, verso 7, Yesayahu, Isaías 1:16, Yesayahu, Isaías 4:4, Jeremías, Jeremías capítulo 4, verso 14. Y en el Brit Hadashah, mis hermanos, pueden mirar en Matillahu, Mateo 3:13, Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 5, verso 26, Tito capítulo 3, verso 5, en Hebreos capítulo 6, verso 1 y los que siguen. Miren, mis hermanos, como vemos en los textos que hemos mencionado, a manera de ejemplo, la tevilá, la inmersión en agua, es una práctica hebrea que se remota a los tiempos bíblicos y podemos decir que se ha conservado como una práctica y en cierta forma simbólica que permite alcanzar un estado de pureza. También es importante, mis hermanos, que consideremos que el agua ha sido un elemento asociado con el juicio, como lo vemos en el acontecimiento del diluvio, ¿se acuerdan? El agua, mis hermanos, por su característica de traer limpieza y preservar la vida, pues sin ella la vida humana y de todo ser vivo sería imposible. Ha sido asociada con la Torá del Todopoderoso, Yahweh Sebaot, Baruch Hashem. En Isaías 55, verso 1 dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas. Esto fue interpretado por rabinos como venid a las aguas de la Torá. También dice el Tejilín en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. También junto con la ofrenda y el fuego, el agua es vista en las escrituras como elemento purificador. Así que tenemos tres asociaciones, mis hermanos, con el agua. Como juicio, como agente de transformador y como elemento purificador. Y estas tres asociaciones están vinculadas con el rito de la Tevilá, mis hermanos. Con el rito de la Tevilá. El término Tevilá, mis hermanos, el término Tevilá, que es inmersión, proviene de Tabal, que significa mojar, bañarse, sumergir y lavarse. Y ha sido utilizada principalmente para expresar la inmersión en un estanque de aguas corrientes, con la intención de lograr un cambio de estado de pureza a pureza. En aguas vivas, corriendo, ya sea un río, ya sea el mar, incluso hasta en una regadera, en una tina, en una bañera, pero el agua tiene que estar corriendo. Miren, mis hermanos, la Tevilá apunta a una limpieza por medio de aguas ceremoniales. Dentro de la tradición cristiana se le ha denominado bautismo, que proviene de una palabra griega baptizo, la cual fue tomada del mundo antiguo donde hacía referencia a la labor de sumergir las telas durante el proceso del teñido, en el cual el objetivo era el de cambiar el color de la tela.
No había otra palabra en el griego para poder expresar el acto de la tevilá en el mundo hebreo como un acto de ceremonia o ceremonial o de purificación. La Torah nos ordena, mis hermanos, como una misma, como un mandamiento, convertirse en ritualmente limpio a través de la inmersión ritual. Eso está en Baikra, Levítico capítulo 15, verso 16. Estar puros no solo se refiere al hecho de las contaminaciones o suciedades físicas, las cuales pueden ser adquiridas de diversas formas, sino que también, mis hermanos, ha de entenderse como una necesidad nuestra, a nuestra conciencia, a nuestra alma, estar limpios, sea de pureza física o por alguna falta o forma de pecado. Es algo indispensable para poder presentar nuestro culto, nuestra abodá a Yahweh Baruch Hashem, como dice en el Tejilín en el Salmo 94. ¿Se acuerdan? Que dice, ¿quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Solo el de manos limpias y de corazón puro. El uso y significado de la mikveh, mis hermanos. La mikveh es el lugar más característico dentro de la tradición judía para efectuar la tevilá. La misma se refiere a una pila ceremonial donde la persona puede sumergirse según sea la situación, la ocasión y de acuerdo a diversas circunstancias. El término mikveh significa básicamente acumulación de aguas. De ahí que la misma también puede realizarse en diversos lugares que tengan un cúmulo de aguas como una piscina, un río, el mar, un lago, un estanque. En la tradición de las comunidades judías, mis hermanos, se acostumbra a tener una mikveh en la sinagoga, donde realizar las respectivas ceremonias según sean las necesidades de sus miembros. La palabra mikveh, mis hermanos, también significa esperanza, como podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 10, verso 2, y en el libro del profeta Jeremías, 14:8, lo cual nos resulta muy pertinente en relación con las consecuencias de realizar un acto de purificación, que es precisamente traer esperanza a la vida de Israel. Dijo el rabí Akiva, tú tú sí eres feliz, Israel. ¿Ante quién te purificas? ¿Quién te purifica? Tu padre que está en los Shamaín. Así como está escrito en Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Y rociaré agua pura sobre vosotros, y seréis puros. Y también está escrito en Jeremías, mis hermanos, capítulo 14, verso 8, que dice, Elohim es la mikveh, la esperanza de Israel, al igual que la mikveh purifica al impuro, del mismo modo Yahweh purifica a Israel. Eso lo puede mirar en la Mishnah, Yomá, capítulo 8, verso 9. La mikveh, mis hermanos, ha sido utilizada, entre otras cosas, para los actos de purificación de los Kohanim, para la purificación de los impuros, para la culminación de proceso de ingreso a Israel por parte de los prosélitos y para la limpieza ceremonial de los diferentes objetos que eran utilizados en el servicio a Yahweh, Baruch Hashem. Miren, mis hermanos, la mikveh tiene como principal propósito el cambiar la condición o el estatus o el estado de un objeto o de una persona para que tenga un uso kadosh, que tenga un buen uso. Esto es kadosh, que quiere decir apartado.
Entonces, cuando nosotros nos hacemos la tevilá, nosotros somos apartados para el Kadosh Baruj Hu, Yahweh Sebaot, por medio de nuestro Melech HaMashiach, recibiendo así la Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad y toda justicia. Miren, mis hermanos, esto lo podemos asociar con la historia de la liberación de Egipto, Misraín, donde en el Yansu, el mar de los juncos, es visto como una gran mitzvah para Israel, dejando atrás su condición de esclavo y adquiriendo un estatus que lo capacitaría para entrar a la tierra que Yahweh Baruch Hashem había prometido. Precisamente, mis hermanos, el acontecimiento del cruce del mar, del Yansu, es lo que marca la plena libertad de la esclavitud egipcia de Misraín. Pues fue aquí que Yahweh Baruch Hashem dio el último golpe a los Misraímin, a los egipcios y a sus dioses también. El Rashaul, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 1 y 2, nos hace esta asociación. La inmersión, mis hermanos, y diversos motivos, la conversión y la redención de nuestro don Yeshua HaMashiach, hay diferentes motivos para llevar a cabo una tevilá. Por ejemplo, inmersión para purificación, que era lo que estábamos hablando de la mitzvah. Cuando la persona ha tocado un cadáver humano o de un animal, o se ha contaminado por alguna de las cosas que impurifican según la Torá. Por ejemplo, la tixará, que es la lepra, conocida como la lepra, la menstruación y etcétera, etcétera. Se sumerge en una mitzvah para purificarse ritualmente. Hay prácticas diversas en diferentes círculos del judaísmo, como en el caso de algunos que antes de recibir en el Shabbat, lo más observante es que se sumerja uno en una mitzvah para purificarnos ritualmente. En la tradición judía se recomienda, mis hermanos, construir una mitzvah antes de construir una sinagoga. Cuando no hay una mitzvah en la sinagoga, una piscina, un río o incluso la playa pueden ser un mitzvah kasher. ¿Sí? Un mitzvah kasher, que esté entrando agua, que esté corriendo y así puede estar adentro de la sinagoga. También debemos mencionar, mis hermanos, que en el sentido de la forma para obtener limpieza hay diversas formas de realizar tevilá, como pueden ser la inmersión de todo cuerpo en agua. Generalmente, mis hermanos, las más conocidas y con lo que se asocia más fácilmente el acto de inmersión realizada en una mitzvah, como dijimos anteriormente, el lavado de las manos, acostumbrado a levantarse antes de manipular o ingerir alimentos, luego de hacer uso de servicio sanitario o bien antes de efectuar un acto religioso como oficiar una ceremonia o bien realizar una bendición sobre alguien o un grupo. Uno tiene esa misma de lavarse las manos. Y también el lavado de manos y pies, algo que los Kuanin acostumbraban a hacer en ciertos momentos durante los servicios del Mishkan. También en las casas, cuando los visitantes llegaban, era costumbre en las casas acomodadas tener un esclavo que lavaba los pies para quitar la suciedad del camino. ¿Sí? Alegoría Yeshua, papel que hizo Yeshua, que asumió cuando sus talmidín se presentaron para participar de la ciudad de Pesa, la cena de Pesa, que eso lo puede corroborar en Yohanan, ¿sí? En esta inmersión, mis hermanos, la persona se mete sola en la mitzvah y se sumerge ella misma. Después de hacer la bendición correspondiente, esto es lo que llamaremos una tevilá en el orden de lo privado, una purificación. Inmersión por nuevo nacimiento.
El nuevo nacimiento en un entendimiento hebraico nos permite visualizar que la inmersión no solamente está relacionada con la teshuvah, el arrepentimiento, o la conversión hacia nuestro Melech HaMashiach Yeshua, sino que en la vida de Israel habían diversas formas de nacer de nuevo, como por ejemplo, cuando una persona pasa de su estado de niño o una niña también a un estado de adolescente o adulto. El bar mitzvah para los niños y la bar mitzvah para las niñas. En nuestra tradición, por medio de las ceremonias de bat o bar mitzvah, a los 12 años las mujeres y a los 13 los varones. Es necesario, mis hermanos, hacer una mención que desde el punto de vista ceremonial o ritual, los procedimientos de purificación que hemos mencionado en relación al uso del agua como agente purificador no han sido anulados, pero dado que la Torá ordena que los mismos deben de realizarse en el marco del Mishkan, bajo el ejercicio de los Kohanim, los cuales por causa de la destrucción del mismo podríamos decir que se encuentran deshabilitados, al igual que el sistema de sacrificios. Pero nosotros lo realizamos, todos los rituales de purificación. ¿Por qué? Porque nosotros somos un miniatura Mishkan. En consecuencia, la pureza ritual, mis hermanos, tal como está expresada en la Torá, no puede ser realizada en ese momento, por lo que todo acto de purificación es una acción simbólica, sin perder su contenido espiritual, el cual es mostrarnos limpios para el servicio de Yahweh, Baruch Hashem. Es la opinión de algunos, sobre todo en las líneas más progresivas del judaísmo, que las ventajas modernas facilitan el lograr el estado de pureza debido a los baños en las casas que en épocas bíblicas y de la historia antigua no eran tan comunes, por lo que en cierta medida desestiman la práctica de ir a la mikvé en estos casos de purificación privada. Cuando se va a contraer matrimonio también, dejando el estado de soltería y entrando en el compromiso matrimonial bajo la jupa, que se llama dosel nupcial, cuando un estudiante también concluye sus estudios y viene a convertirse en un maestro recibiendo una ordenación o shemijá, o bien cuando un maestro mismo es investido de una mayor autoridad o responsabilidad, como un roe, un moré, un saquén, etcétera, etcétera. El caso de la conversión que una persona hace en reconocimiento a Yahweh como soberano y creador, que implica varios aspectos de un solo proceso, como el arrepentimiento, la confesión y el perdón, y sobre todo el cambio de vida, que se efectúa ya sea en el proceso de ingreso al pueblo de Israel, cuando un goy gentil abraza el judaísmo o abraza la Torá como su expresión de vida, así como cuando una persona se vuelve a Yahweh por medio de nuestro Melech HaMashiach. Esa es la Tevila. La muerte también debe de ser considerada como un nuevo nacimiento, pues según la esperanza de la resurrección anunciada por los profetas de Israel, este es un cambio de estatus que le permitirá ingresar en el Olam Jabá, en el mundo por venir. Y para esto, mis hermanos, el cuerpo es purificado antes de entregarlo al polvo. Se arregla el cuerpo muerto. De igual manera, no se confunda el nuevo nacimiento hebreo con la conversión. La conversión es solo una de las maneras en que se nace de nuevo, mis hermanos. Hay muchas otras en estos motivos para la Tevilá que hemos mencionado.
se requiere que ésta sea pública, o sea, delante de testigos. Un beidín o un tribunal compuesto de rabinos o ancianos, dependiendo de en qué forma de judaísmo se esté realizando el acto. Pero acá con nosotros, con la quejilá, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, la inmersión para dedicación, esto se refiere a una dedicación o bien rededicación que se le llama Hanukkah, que una persona realiza con la intención de renovar su compromiso, su pacto, ya sea por el paso del tiempo o por la consideración de diversas circunstancias que lo llevan a este acto de renovación. También con la intención de iniciar una tarea o misión en particular, un ministerio, un sacerdocio, un apostolado, una misión o sí, de todo. Aquí incluye casi todo. Sí, todo, todo, todo. También en esta, al igual que en la anterior, mis hermanos, se requiere un Beidín que atestigue. Se requieren testigos, en pocas palabras. Bueno, como ya hemos dicho, mis hermanos, hay varios tipos de tevilón, inmersiones en la emunaj, en la fe de Israel. Número 1 está la tevilá de Teshuvah, arrepentimiento con cambio de vida, un estatus de vida. Número 2 está la tevilá de Torah, que es purificación. Tevilá de identidad con Yahshua y su autoridad. Tevilá de identidad con la casa de Israel. Un nuevo nombre también hebreo. Tevilá de fuego, tentaciones, pruebas, tribulaciones. Tevilá de Ruach HaKodesh, espíritu de Kadosh, de dones espirituales. Vemos que la emuná hebrea, mis hermanos, la inmersión en hebreo es tevilá, tenía diversos propósitos y se podía realizar en muchas diversas ocasiones y muchas veces, no solamente una vez. Eran prácticas de purificación. Sin embargo, mis hermanos, cuando el enviado Shaul habla de una emunaj, una fe, una inmersión en Efesios 4:5, está refiriéndose obviamente a la inmersión que se hace con conversión, cuando una persona se une a la fe en el Mashiach Yeshua. ¿De dónde toma Shaul la misma de las inmersiones, mis hermanos? Bueno, el mismo Shaul habla de inmersiones en plural, de Bilot. Por eso, dejando aparte las enseñanzas elementales acerca de nuestro Melech HaMashiach, elevémonos a lo perfecto, sin retirar los temas fundamentales del arrepentimiento y de las obras muertas y de la fe en el Ojai. ¿Sí? La fe en nuestro Elohim, de la instrucción sobre las inmersiones y de la imposición de las manos, que es algo muy importante, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Puede mirar Hebreos, como ya le dije, capítulo 6, verso 1 al 2. Miren, mis hermanos, que en la comunidad de Mashiach del primer siglo se practicaban y se enseñaban diversos tipos de inmersiones. Yeshua lo hizo y mandó que lo hiciéramos. Entonces, Yeshua llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Yohanan, para ser sumergido por él. Eso lo puede corroborar en Mateo capítulo 3, verso 13. Este mandato, mis hermanos, viene de las propias palabras del Adón, ¿sí? De nuestro Rebe Yeshua, escritas en Mateo 28, 19. ¿Sí? No más que recuerde que Mateo 28, 19, la mitad del texto fue añadido. La Trinidad es diabólica. ¿Sí? ¿Qué dijo nuestra doña Yeshua? Por lo tanto, vayan a ser talmidín a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Mateo 28, 20.
y enséñales a obedecer todo lo que les ordeno. Ya estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. La lectura original no tenía un tono trinitario, añadido después, puesto que en su nombre está el nombre de Abba. Pues Adonai salva, Yahweh salva. Esta es la lectura correcta. Yahweh salva. Esto se debe a que Mateo escribió primeramente en hebreo y posteriormente traducido al griego. En Mateo de Shento no aparece la fórmula trinitaria tan usada en todas las religiones de la cristiandad para realizar las diferentes formas que tienen del bautismo ceremonial. En Hechos 2:38 dice, Kefa le respondió, vuélvanse de sus pecados, Teshuvah, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Otros textos que demuestran también que se hacía en el nombre de Yeshua son Hechos 8:16. Porque hasta ese momento no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido sumergidos en el nombre de Yeshua. Y en Hechos capítulo 10, verso 48, y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Después le pidieron a Kefa que se quedaran por unos días. Por lo consiguiente, mis hermanos, Shaul conocía bien la manera de que los primeros talmidín de Yeshua efectuaban la inmersión o tevilá a partir de la fiesta del Todopoderoso, denominada Shavuot o mal llamada Pentecostés, en el nombre mismo de Yeshua HaMashiach, y no mediante una fórmula trinitaria como la que utilizan la mayor parte de las religiones llamadas cristianas de hoy en día y algunos llamados mesiánicos. Aproximadamente, mis hermanos, unos 20 años después de aquella conversión mesiánica multitudinaria que efectuaron los apóstoles, los talmidín, en el día de Pentecostés, más llamado Shavuot. Mire lo que dice en Hechos capítulo 18, verso 23. Dice, pasó un tiempo allí, después de esto, pasó sistemáticamente por la región de Galilea, de Galuya, Frigia, fortaleciendo a todos los talmidín. Hechos 18:24. Mientras tanto, un hombre judío llamado Apolos, nativo de Alejandría, vino a Éfeso. Era un orador elocuente, con pleno conocimiento del Tanaj, de la Torá. Este hombre había sido informado acerca del camino del Adón Yahweh, Baruch Hashem, y con gran furor en el Ruach habló y enseñó con exactitud las verdades acerca de Yeshua, pero solo sabía sobre la inmersión de Yohanan. Hechos 18:26 dice, empezó a hablar con audacia en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila le oyeron, le llevaron aparte y le explicaron las sendas de Yahweh en detalle. Así, mis hermanos, de igual manera tenemos otro relato en que se hizo lo mismo que el caso anterior. Fue cuando Kefa, Pedro, se encontró en Éfeso con los talmidín de Mashiach. A ellos se les había sumergido, Tevilá, solo con la inmersión de Yohanan, de Teshuvah, de arrepentimiento. Entonces se les hizo la inmersión apropiadamente en el nombre de Yeshua y recibieron el Ruach de Kedushá, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. En Hechos 19, 1 al 7, dice así, mire. Dice así el relato inspirado, mire. Mientras Apolos estaba en Corinto, Shaul completaba sus viajes por las regiones del interior y luego vino a Éfeso, donde se encontró con algunos talmidín y les preguntó,
¿recibieron ustedes el Ruach HaKodesh cuando creyeron? No, le dijeron ellos. Nosotros ni sabíamos que había tal cosa como Ruach HaKodesh. En ese caso, él dijo, ¿en quién fueron inmersos? Ellos respondieron, en la inmersión de Yohanan. Shaul dijo, Yohanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh, pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en él, que vendría después de él. Esto es Yahshua. 19:5 dice, al oír esto, fueron sumergidos dentro del nombre de Yahshua, y cuando Shaul les impuso las manos, el Ruach HaKodesh vino sobre ellos, así empezaron a hablar en diferentes idiomas y a profetizar. En Hechos 19:7 dice, eran en total unos 12 hombres. Examinemos siguientemente lo que sigue, mis hermanos, la tevilá en agua o inmersión para hacer talmidín de Yeshua. La inmersión de Yohanan tenía que ser sustituida por la que Yeshua había mandado. En Hechos 28:19 dice, por lo tanto vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Esa fue la única tevilá, mis hermanos, en agua que contó con la aprobación de Yahweh, Baruch Hashem, a partir del día de la Moed de Shavuot, mal llamado Pentecostés, como ya lo hemos visto. Los requisitos para la conversión mesiánica son, mis hermanos, número 1, arrepentimiento de los pecados y la idolatría de las naciones. Número 2, aceptación del yugo del Mele Yeshua y la Torah. Número 3, la Brit Milá del corazón y de la carne en nosotros los varones. ¿Sí? La recepción del Ruach de Mashiach. Número 4, recepción del sacrificio expiatorio de Yeshua. Número 5, emunaj en la resurrección de Yeshua de entre los muertos. Número 6, confesión de Yeshua como Mashiach y Adón de Israel. Número 7, inmersión por agua en el nombre y en la autoridad de Yeshua nuestro Melech HaMashiach. Estos 7 pasos, mis hermanos, constituyen la puerta de entrada al Mashiach y para pertenecer al pueblo de Israel y a la emunaj hebrea. A partir de la tevilá, la purificación no es considerado como sahir, ni benejar, ni tosha, ni únicamente un benoaj. No, sino es un miembro pleno del cuerpo de Mashiach que es Israel. Como dice en Efesios 2, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora, por la sangre de nuestro Melech HaMashiach, han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel. Cuando los judíos israelitas y prosélitos que se habían reunido en Jerusalén, mis hermanos, y que ya tenían conocimiento de las escrituras hebreas, oyeron hablar a Kefa acerca de Yeshua HaMashiach, con el resultado que 3,000 abrazaron su palabra de buena voluntad. Entonces dice el relato que fueron inmersos. Eso lo puede mirar usted en Hechos, capítulo 2, verso 41, capítulo 3, verso 19 y capítulo 4, verso 4. También en el capítulo 10, verso 34 hasta el 38. Es preciso señalar que Kefa dirigió la atención de ellos a algo nuevo, no al arrepentimiento y al bautismo de Yohanan, sino a la necesidad de arrepentirse y sumergirse en el nombre de Yeshua HaMashiach para conseguir el perdón de pecados. No afirmó la inmersión en sí misma de limpiarse de los pecados, pues sabía que es la sangre de Yeshua que nos limpia de todo pecado. Primera de Yohanan 1:7. Más tarde, refiriéndose a nuestro don Yeshua como el autor de la vida, les dijo a los
Yahudín en el templo, en Hechos 3:19, que dice: por lo tanto, arrepiéntase, Teshuvá, y vuélvanse a Yahweh, Teshu, para que sus pecados sean borrados. En Hechos 3:20, mis hermanos, dice: para que tiempos de refrigerio vengan a la presencia de Yahweh y puedan enviar a Mashiach, designado de antemano para ustedes, a saber, Yahshua. Hechos 3:19 y 20, mis hermanos. Así les mostró que lo que traía perdón de pecados era el arrepentirse de su mal proceder sí, cuando estaban en contra de Mashiach. Ahora tenían que regresar y aceptarlo como su Salvador. En Hechos 8:34 dice: el hombre lleno de emuná le dijo a Felipe: he aquí mi pregunta para ti, ¿el profeta es hablando de sí mismo o de otro? Entonces Felipe comenzó a hablar, comenzando por ese pasaje, siguió para proclamarle las buenas noticias acerca de Yahshua. Mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua, y el hombre lleno de emuná le dijo: mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? Sí. Entonces Felipe y el eunuco. Tenemos pruebas, sí, muy importante, mis hermanos. Tevila, inmersión. Mateo 3:7 y 8 dice: pero cuando Yohanan vio muchos de los Perushim, Saduquín, que venían a ser sumergidos por él, les decía: ustedes son víboras. ¿Quién les avisó de huir del castigo venidero? En Mateo 3:8 dice: si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestren. Miren, mis hermanos, Yahshua habló muchas veces que si has hecho Teshuvah, tienes que mostrar buenos frutos. En Romanos capítulo 6, versos 6 y 7 dice: sabemos que nuestro viejo yo fue muerto en la estaca de ejecución con él, para que el cuerpo entero de nuestra propensión pecaminosa pudiera ser destruido, y a fin de no ser esclavizados más por el pecado. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Aquí tiene uno que morir y nacer de nuevo, y eso es en el agua. Miren, mis hermanos, nuestra vieja naturaleza, nuestra maldita inclinación al pecado, en hebreo la yeser haram, eso es. Miren lo que dice en Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Y hay un Adón, una emuná y una inmersión, y un Elohim, el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. Aquí, mis hermanos, todo es uno bajo el Padre Yahweh. Él no puede tener hijos que crean cosas diferentes a la que él ha dicho en su Torah. Esto es una sola casa conteniendo a Efraín y Yahudá, redimidos. No puede haber hijos o bastardos o hijas o hijos de otros, desobedientes. Solo hijos. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 21. Esto también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora, el agua de la inmersión, que no es remover el churre de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia a Yahweh. Una buena conciencia hacia Yahweh mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach. Miren, mis hermanos, la inmersión prefigura que las aguas de la inundación
se llevaron la inmundicia que había matado a los transgresores, pero los 8 que entraron con Noaj al arca, el agua fue salvación, no que la inmersión nos dé salvación. Eso es un concepto exenio, sino que prefigura la salvación de Mashiach. Si aún estás en esos pecados, eres un pagano y no eres Israel. Mire lo que dice en Lucas capítulo 3, verso 16. Así que Johanán le respondió a todos: yo lo sumerjo en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno para desatar sus sandalias. Él lo sumergerá en el Ruach HaKodesh y en fuego. Miren, mis hermanos, fuego, porque como el fuego refina la plata y el oro, así Yahweh nos refina a nosotros. Apunte Marcos capítulo 1, verso 5. Marcos capítulo 16, verso 16 y verso 17. Miren lo que dice. Marcos 1:5. La gente venía a él de todo Yahudá, tal como todos los habitantes de Jerusalén, confesando sus pecados, eran sumergidos por él en el río Jardín. Entonces, ¿qué tiene que ser uno primero? Confesar nuestros pecados. Pedir perdón. Marcos 16:16 dice: el que confíe y sea sumergido será salvo. El que no confíe será condenado. Fíjese muy bien, aquí dijo dos cosas. El que confíe y sea sumergido, tevilá, será salvo. Si no confía y no se sumerge en el agua, pues no es salvo, no es salva. Marcos 16:17 dice: y estas señales acompañarán a aquellos que si confían en mi nombre, ahí está. ¿En cuál nombre se iba a hacer la tevilá? En el nombre de Yeshua. ¿Sí? Dice, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas. ¿Ven? Pero aquí no está hablando de lenguas angelicales, sino de idiomas. Juan 3:22 dice, después de esto, Yeshua y sus talmidín salieron a la campiña de Yahudá, donde se quedó un tiempo con ellos y sumergía a la gente en agua. Ahí está. ¿Quién? Yeshua. Juan 3:23. Johanán también estaba sumergiendo en agua en cerca de Shalem, porque allí había mucha agua y la gente se mantenía viniendo para ser sumergidos. Aquí, mis hermanos, si no confiamos en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yeshua, que es Yahweh salva, no un nombre sustituto de un ídolo y de todo lo que significa, ¿sí? Si no venimos con un arrepentimiento genuino, seremos condenados. Miren lo que dice en Johanán, capítulo 4, verso 1, dice, cuando Yeshua supo que los Perushim habían oído lo que él estaba haciendo y sumergiendo más talmidín que Johanán, en el 4:2 dice, aunque no era él mismo Yeshua que sumergía a la gente, sino sus talmidín. Aquí lo aclara, ¿sí? Los talmidín, porque como iba a decir Yeshua, yo te sumerjo en mi nombre, ¿verdad que no? No, los talmidín decían, y en el nombre de Yeshua, ¿sí? Hechos 1:5 dice, porque Johanán acostumbraba a sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh. Hablando de Yeshua HaMashiach. Y
Hechos 2:38, pues ya saben, Kefa les respondió, vuélvanse de sus pecados, regresen a Yahweh y sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Yeshua HaMashiach para perdón de sus pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Dice en el 2:39, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Yahweh nuestro Elohim llame. Miren mis hermanos, la revelación de las dos casas declara que los descendientes físicos de los primeros israelitas, Yahudá y Efraín, se encuentran aún en el cuerpo en números masivos y de este modo han despertado a muchos a la verdad del hecho de que los primeros seguidores de nuestro Melech HaMashiach, que son las 12 tribus, como lo puede mirar en Matillahu 19:28, se han multiplicado de una manera inmensa. Nos estamos multiplicando, ¿sí? Y muchos, los que en la actualidad llamamos creyentes, son de hecho descendientes directos de la comunidad del primer siglo. La declaración acerca de las dos casas ha sacado a la luz este hecho de que con frecuencia se olvidan, ¿sí? Hechos 8:12 dice, pero cuando llegaban a creer a Felipe, mientras anunciaba las buenas noticias referentes al reino de Yahweh y al nombre de Yeshua HaMashiach, eran sumergidos ambos hombres y mujeres. La Tevilá es para hombres y mujeres. Hechos 8:13 dice, además, el mismo Simón llegó a creer y después de ser sumergido, se unió a Felipe y estaba sorprendido al ver las señales milagrosas y las grandes obras de poder que tomaban lugar continuamente. Podemos ver, mis hermanos, que Efraín traía y trae gran equipaje de prácticas idolátricas. Cuando regresa a Israel, ¿sí? Esas hay que ayudarlos a eliminarlas. Llevar a esas almitas al cumplimiento de la Torá, que es lo único que los limpia de eso. La Torá, porque es cuando tumba toda telaraña y toda venda de los ojos. La Torá es vida, mis hermanos. La palabra es vida. Hechos 8:36 dice, mientras iban por el camino, llegaron a un poco de agua y el hombre, que era el eunuco, llenó de fe, dijo, mira, aquí hay agua. ¿Hay alguna razón por la cual no pueda ser sumergido? En el 8:37, si crees con todo tu corazón, bien puedes. Él respondió, creo que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Yahweh. Aleluya. Hechos 9:16, mis hermanos, dice, porque yo mismo lo mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Debemos de sufrir usted y yo por causa del nombre. 9:17, por lo tanto, Hananía fue y entró en la casa poniendo sus manos sobre él y dijo, hermano Shaul, el Adón Yeshua, el que se te apareció en el camino cuando venías, aquí me ha enviado para que puedas ver de nuevo, seas lleno de Ruach HaKodesh. En el momento algo como escamas cayeron de los ojos de Shaul y pudo ver otra vez. Se levantó y fue sumergido. Ahí está Tevilá. Después comió un poco de alimento y recobró la fuerza. Shaul pasó unos días con los talmidín en Damasco, Damasek, e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo de Yahweh. Aleluya. Miren, mis hermanos, la mayoría predica un evangelio de prosperidad.
Si no tienes plata, estás maldecido. ¿Sí? Pero yo veo a todos los profetas y a los emisarios sufriendo por las buenas noticias. Un ejemplo aquí con Shaul, y veremos en sus cartas cómo él pasó hambre. Aparte vemos cómo Shaul sí usaba el nombre de Yahweh y sufrió por eso, a causa del nombre. Igual que anteriormente él presenció la muerte de Esteban por la misma causa, por la cual él sería perseguido en el futuro por su nombre, por el nombre de Yahweh. Mire lo que dice en Hechos 10:47. ¿Hay alguno que esté preparado para prohibir que esta gente sea sumergida en agua? Después de todo han recibido el Ruach HaKodesh igual que nosotros. Y él ordenó que todos fueran sumergidos en el nombre de Yeshua. Todos, ahí está. Cuando es todos, es todos. Después le pidieron a Kefa que se quedaran unos días. Miren mis hermanos, la mayor parte de las veces en el Brit Hadashah que se menciona Goyín se refiere a las 10 tribus del norte, que es Efraín. La forma correcta de inmersión es en el nombre de Yeshua y dentro de su autoridad. Miren Hechos 16:13. Dice, entonces en Shabbat fuimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde entendíamos que una minyan se reunía. Nos sentamos y comenzamos a hablarles a las mujeres que se habían reunido allí. Una de las oyentes llamada Lidia era una mujer de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. Ella ya era temerosa de Yahweh. Fíjese muy bien, ya era. Pero aquí también lo interesante es que en Shabbat se hace Tevila también. ¿Sí? Ya era temerosa de Yahweh. Y él le abrió su corazón para responder a lo que Shaul estaba diciendo. En Romanos 6:3 y 6:4 dice, no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en Mashiach y Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte. Por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, para que tal como por la cabot de Yahweh, Mashiach fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Miren mis hermanos, nuestra vieja naturaleza, nuestra maldita inclinación al pecado, en hebreo que es la Yeser Hará, tenemos que quitarla de nosotros. ¿Sí? En Primera de Corintios 1:13 dice, ¿ha sido el Mashiach cortado en pedazos? ¿Fue Shaul el que fue entregado a morir en la estaca de ejecución por ustedes? ¿Fueron sumergidos en el nombre de Shaul? Aquí, mis hermanos, tenemos que solamente seguir a nuestro Melech HaMashiach Yeshua. No a ningún ser humano. Somos de quien nos compró con su sangre. Y él es Yeshua. Primera de Corintios 1:17 dice, porque Mashiach no me envió a sumergir, sino a proclamar las buenas noticias y hacerlo sin apoyarme en la sabiduría, que consiste en una simple retórica, como para no robar a la estaca de ejecución del Mashiach su poder. Primera de Corintios 1:18 dice, porque el mensaje acerca de la estaca de ejecución es absurdo para aquellos que están en el proceso de destrucción. Pero para nosotros en el proceso de ser salvos es poder de Yahweh. Aleluya.
Miren, mis hermanos, es absurdo para el judaísmo ortodoxo que cree que con Torah sola son salvos. Es absurdo para la iglesia que no acepta Torah. Y ninguno de los dos aceptan los nombres Kadoshim como del Padre Yahweh ni del Hijo Yahshua. Llamó la atención a esto en el proceso de ser salvos. Nos indica que tenemos que perseverar hasta el fin, mis hermanos, como está en Revelaciones, capítulo 13, verso 10, Revelaciones, capítulo 14, verso 12, Primera de Corintios 10, 2 y 3, dice, y con relación a la nube y al mar, todos sumergieron en Moshe, y también todos comieron el mismo alimento de Ruach, el maná. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que han sido sumergidos en Mashiach han sido revestidos con Mashiach, en quien ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni hembra, porque en unión con Mashiach, Yahshua, ustedes todos son uno. Ahí está, todos somos uno. En el 3:29 de Gálatas dice también, si ustedes pertenecen a Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. La palabra aramea para tutor es tahará. La palabra aramea para puerta es taria. Así que aquí algún comentario, la taraj, tutores, están bloqueando la taria, la puerta, que podía llevar a los israelitas asimilados de regreso a la Torah. Están jugando con las palabras estos tutores de Jerusalén con sus reglamentos y tradiciones, lo que en realidad se llaman los judaizantes. Término que mal se usa hoy en día cuando se enseña que no hay que guardar la Torah escrita y que eso es judaizar. Y de hecho hay que guardarla. Yahshua, salvación de Yahweh, había abierto de par en par la puerta porque Él es la puerta. Con su misericordia para el perdón para los que habían sido cautivos y exiliados y eran redimidos, como está escrito en el Tejilín 118, verso 19 al 20, y en Yesayahu capítulo 11, verso 10 al 12. Bueno, aquí les dejé una primera parte de lo que se habla del At de Bilá, mis hermanos, la inmersión. Así que ahí le dejo este temita, amén. Luego continuamos cuando el Padre me dé otra oportunidad y seguimos aprendiendo, amén. Que Yahweh les bendiga, les guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que Yahweh les dé shalom a cada uno de ustedes. Amén, que los guarde de todo mal y del terror de la noche, que cuide su salir y su venir desde hoy para siempre, por los méritos de Mashiach y Yeshua Melech Israel. Amén, amén. Shalom y Laila Tov. No se olviden suscribirse, mis hermanos, a mi canal de YouTube, también en Spotify y también en Inbox. Usted puede buscarme en el WhatsApp también a mi número 503-756-4900. Amén. Legitrao, mis hermanos. Shalom, ubrajo, paz y bendiciones.